Porfirio Díaz es uno de los personajes más importantes de nuestra historia de México. Fue un elemento clave en la defensa y creación de nuestra soberanía. Hoy te platicaré cómo llegó a forjarse su pensamiento, carrera militar y el por qué fue honrado como benemérito del Estado. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori nació el 15 de septiembre de 1830 en la ciudad de Oaxaca. En 1843 ingresó al Seminario Conciliar de la Santa Cruz. Al terminar su curso de artes, emprende a estudiar teología, por influencia de su tío, el canónigo José Agustín Domínguez, una de las máximas autoridades de la catedral. Llegaría a ser amigo íntimo de Marcos Pérez, siendo todo un ejemplo a seguir para Porfirio, y quien le heredaría su espíritu de justicia. Lo invitó a un evento en el Instituto de Ciencias y Artes, presentándole al entonces gobernador Benito Juárez. Quedó maravillado por el trato abierto y franco de estos personajes, también de la humildad y valores que se enseñaban y practicaban en el lugar, decidiendo dejar la vida eclesiástica para estudiar leyes en el Instituto de Ciencias y Artes. En enero de 1854 se proclama el Plan de Ayutla, que desconocía la dictadura de Antonio López de Santa Anna, encabezado por Juan Álvarez. Santa Anna pasaba por una gran desaprobación. Mandó hacer encuestas a la sociedad con dos preguntas: si el actual presidente de la República ha de continuar con las facultades que hoy ejerce, o en caso de que no continuara, a quién entregaría inmediatamente el mando. Todo este montaje sería una farsa. En los portales del Palacio de Gobierno se estableció un sitio de votación. El gobernador Martínez Pinillos, quien apoyaba la dictadura, llevó empleados del gobierno, catedráticos, soldados vestidos de paisanos, y en ocasiones votaban más de una vez en nombre de su familia y hasta de la manzana en que vivían para apoyar a Santa Anna. El joven Porfirio Díaz de 24 años se encontraba entre los catedráticos y estudiantes. Levantó la voz ante tal farsa y escribió el nombre de Juan Álvarez, líder de la oposición. Se retiró, y desde ese momento, Porfirio Díaz empezó a ser buscado y perseguido. Terminó uniéndose a la rebelión en un grupo de la Mixteca. Su primer enfrentamiento militar fue en Teotongo. Aplicando técnicas de guerra aprendidas en el instituto, ordenó aflojar rocas en las laderas y provocar una avalancha sobre el enemigo. Esta fue su primera victoria, obteniendo armamento y caballos. Tras el triunfo liberal y ser nombrado Juan Álvarez presidente en 1855, a Porfirio Díaz le otorgan el título de jefe político de Ixtlán, donde organizó la Guardia Nacional y derrotó incursiones juchitecas en Villa Alta. Promulgada la Constitución de 1857, estalló la Guerra de Reforma tras el Plan de Tacubaya. Díaz se enfrentó en Santa María Ixcapa, ya como capitán, a conservadores comandados por el coronel José María Salado. Este fue abatido y se obtuvo la victoria, aunque Porfirio Díaz resultó herido de bala. Los conservadores al mando de José María Cobos sitiaron Oaxaca. Díaz, junto a Ignacio Mejía y el gobernador José María Díaz Ordaz, contraatacaron y expulsaron a los conservadores. Cobos huyó. Díaz e Ignacio Mejía lo persiguieron hasta Tehuantepec. El fanatismo religioso de los tehuanos los hizo simpatizar con los conservadores. Siguieron combates decisivos para tomar Tehuantepec, combatiendo en Jalapa en febrero. 2 días después, entraron a Tehuantepec, apoyados por un contingente de juchitecos. Porfirio Díaz es nombrado gobernador y comandante militar del departamento de Tehuantepec. Otras batallas importantes fueron las Jícaras, los Amates, Jalapa y Tequixixtlán. Después de enterarse que el conservador José María Cobos toma nuevamente la ciudad de Oaxaca y que los poderes se concentraron en Ixtlán, toma un grupo de juchitecos y partió a Tlacolula. Los juchitecos no quisieron seguir más, se acobardaron regresando a Juchitán. Díaz quedó con pocos hombres y solamente pudieron defenderse muy cerca de Mitla, lo que provocó su primera derrota en el campo de batalla. Ya organizadas sus tropas, en Ixtepec expulsó a los conservadores de la sierra y el 5 de agosto de 1860 participó en la toma de Oaxaca, lo que le dio su ascenso a rango de coronel. 4 días después, Cobos fue abatido. La batalla de Calpulalpan selló el triunfo liberal. La caída de Miguel Miramón permitió el regreso a Juárez a la capital. En 1861, Díaz fue electo diputado por Ixtlán y promovido a general de brigada. México había caído en bancarrota por las guerras internas, lo que provocó la suspensión de pagos de deuda externa, y que derivó en la segunda intervención francesa en México. Participa en la defensa de la ciudad de Puebla, con el régimen de lanceros de Oaxaca, bajo el mando del general Ignacio Zaragoza. Porfirio Díaz tuvo una participación destacada, que hizo retroceder a los franceses y fue elogiada por el mismo Zaragoza. Lamentablemente contraatacaron y los franceses ocuparon el sitio. Díaz junto a González Ortega fueron apresados, pero lograron escapar.
Juárez le ofreció unirse a su gabinete como secretario de guerra o la jefatura general del ejército. Díaz se negó a aceptar que aún era muy joven para esos puestos tan importantes, prefiriendo estar en el campo de batalla. Benito Juárez lo nombra como general en jefe del Ejército de Oriente, teniendo a su mando los estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Del 1 de diciembre de 1863 al 12 de febrero de 1864 es nombrado gobernador de Oaxaca, el cual duraría poco por seguir al mando del Ejército de Oriente. Maximiliano llega a México y trató de unir a Díaz a su lado, ofreciéndole altos cargos, a lo que Díaz se negó. En respuesta, los invasores decidieron combatirlo y atacar Oaxaca. El ejército de Díaz se encontraba fracturado, y los imperiales tomaron Oaxaca. Fue capturado y llevado a Puebla, donde escaparía meses más tarde. Reorganizó el Ejército de Oriente y emprendió una campaña brillante, con las batallas de Tehuitzingo, Tlaxiaco, Lo de Soto, Pinotepa, Huajuapan, Nochixtlán, Miahuatlán y La Carbonera. La batalla de Miahuatlán fue la maniobra más estratégica. En La Carbonera logró la capitulación imperial. El 31 de octubre de 1866 recuperó Oaxaca y fue nombrado nuevamente gobernador. En diciembre de 1866 tomó Tehuantepec, luego marchó a Puebla. Protagonizó la célebre batalla del 2 de abril, ocupando Puebla en una ofensiva considerada como una de las más audaces de la guerra. Mientras tanto, en Querétaro, Maximiliano I de México fue capturado por las fuerzas republicanas. El 15 de julio de 1867, Juárez regresó a Palacio Nacional. La República había sido restaurada. En ese año, Porfirio Díaz es nombrado como benemérito del estado de Oaxaca, un agradecimiento por su actuación militar. Contiende por la presidencia de la República, teniendo como adversario a Benito Juárez. Aquí comenzaría una nueva historia para Porfirio Díaz y el país.